palabra profética que nos dio el Señor el día 18 de agosto, porque estábamos estudiando las otras palabras que nos dio el Señor el domingo pasado. Anteriores no pudimos leer esto, pero hoy tenemos la dicha de leer esta palabra que nos dio el Señor. Recuerda que este tiempo que estamos viviendo son tiempos finales. Muchas cosas que Dios viene hablando en su palabra se van a cumplir, están cumpliendo y se van a cumplir. Y muchas cosas que no están en la Biblia también va a suceder, muchas cosas. Eso es lo que yo me siento afortunado, que el Señor nos había dicho. Él siempre nos va a estar avisando de lo que va a suceder, lo que va a pasar en el mundo. Entonces, esta palabra nos dio el Señor el día 18 de marzo. Así dice el Señor. Dios nos ha hablado en metáforas y alegorías acerca de su voluntad que va a ser realizado en este tiempo finales. Y cuando yo estaba durmiendo, el Señor me decía, alegoría. Alegoría. Lo que Él hablaba era alegoría. Por ejemplo, cosas que hace una comparación parecidas, pero no es otra cosa. Dice así el Señor: este es un tiempo de renuevos. Tiempo de renuevo significa que va a resurgir o vienen muchos o nuevos creyentes a la iglesia. Esos son renuevos. Que la gente comienza a buscar a Dios. Tiempo de renuevo significa la gente va a empezar a buscar a la iglesia, va a buscar a Dios. Mucha gente, porque está pasando necesidades, Dios mismo van a provocar ese deseo de buscar a Dios. Pero el enemigo también va a pelear para que la gente no venga. Pero Dios es más poderoso. Amén. Dice el Señor, es un tiempo de cosecha. ¿Qué es tiempo de cosecha? Vienen a avivamiento a la tierra. Muchas personas van a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y serán salvos. Cosecha significa que mucha gente va a ser reconocido a Jesús como Dios, como su Salvador, y esa gente va a ser salvas. Porque este es el tiempo que Dios va a levantar un avivamiento, porque en los profecías anteriores nos había dicho que viene un avivamiento fuerte en Estados Unidos, y esto es mundial, es un movimiento mundial, que muchas personas van a buscar a Dios. De repente alguien se va a levantar a predicar, alguien va a estar profetizando, no sé dónde salió, pero evangelista. Dios va a provocar, Dios va a levantar hombres y mujeres poderosas en palabras y van a recibir revelaciones. Viene tiempo de cosecha porque es el tiempo final. En las profecías anteriores el Señor nos había dicho que después de este tiempo bueno que viene a la tierra, un tiempo corto vendrá la caída total. Entonces ahí comienza el tiempo finales de la tierra, la destrucción. Esto que estamos manifestó en Estados Unidos, en el gobierno anterior, ciertas cosas que parecía que estaba peor, pero esto se va a cambiar ahora a la manera de Dios. Muchos cambios va a haber, pero después vendrá fuerte, que va a ser destruido todo lo que va a ser edificado, va a ser construido. Dice el tiempo de renacimiento. Este es un tiempo de renacimiento. Cuando dice renacimiento, es un tiempo de nacer de nuevo. Renacer significa nacer de nuevo. Mucha gente va a nacer en espíritu, va a creer en Dios. Van a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Recuerda, en el nacimiento del ser humano, que estamos sin vida, nacimos de la carne.
de mamá, pero ahora necesita, ahí donde aprendimos o nos nacimos contaminados con todo lo malo que hay en el mundo, que el enemigo contaminó a la humanidad en Adán y Eva. Nacimos con todas esas cosas malas en nosotros. Entonces, como le estaba diciendo la vez pasada, eso se desarrolla cuando usted provoca. Si usted pone a pensar, esa es la ley de la espiritualidad. Si usted empieza a pensar de algo, si usted cree que estás enfermo, enferma o enferma, va a llegar a esa enfermedad a usted. Usted mismo activa esa enfermedad, y lo llamas a ese espíritu. Cuando tú crees en algo, ya sea malo, ese mal te puede llegar. Si usted empieza a orar, creer en Dios, entonces el espíritu empieza a llegar a Dios. Pero si llega a pensar en cosas negativas, pues ese negativo te va a llegar. Esa es la ley de la fe, tanto para el bien y para mal. Por lo tanto, cuando el ser humano nace de mamá, ese primer nacimiento en la carne, ahora tiene que nacer en espíritu. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. La historia de Nicodemos. Era un líder conocedor de la palabra de Dios, era maestro de la ley, vino por la noche a Jesús. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Ahí donde dijo que le dijo a Jesús que él era verdadero maestro, que ha salido de Dios, porque todo lo que hacía Jesús, nadie podía hacer, solamente la persona que esté con Dios. Entonces ahí donde Jesús le responde a Nicodemos, Juan capítulo 3, versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Entonces ahí donde él le dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Verdad? Ahí donde Jesús le dijo, yo te aseguro, quien no nazca de nuevo, nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Aquí da la respuesta. Lo que nace del cuerpo, el cuerpo de mamá, ¿verdad? Es cuerpo, ser humano, natural. Otro cuerpo nació. Lo que nace del Espíritu es de Espíritu. Entonces, cuando una persona nace de mamá, es un ser humano, es una persona, un cuerpo más. Nace con toda la ley de la naturaleza, nacer, crecer, desarrollar, multiplicar, morir. Nace con todas las leyes naturales sobre esa persona, y todas las cosas malas que hay en el mundo, el pecado, el odiosidades, todo lo que eso ya viene con él cuando nace de mamá. Así que usted no es el culpable de lo que somos, el ser humano. Eso nacimos con eso. Entonces, el mal que nosotros pensamos, porque eso el espíritu maligno ya nos puso en nosotros. Todo lo malo que hay en nosotros, el enemigo nos puso. Ahora, cuando creyendo en Jesucristo, venimos a Jesús, Él nos limpia nuestros pecados, nos cambia todo estilo de vida que está en nosotros, y lleva al Padre, el Padre pone su presencia, entonces nosotros volvemos hijos de Dios, recibimos nuevo espíritu. El primer nacimiento tuvimos espíritu humano natural. Ahora, al nacer, venir a Cristo Jesús, recibimos el espíritu divino sobrenatural. Entonces ahora tenemos dos naturalezas en nosotros operando. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces nosotros somos los responsables a cuál de las naturalezas que nos gobierne. Si usted no nace de nuevo, significa, si no vienes a Cristo Jesús para que Cristo te limpie
te lleve al Padre, que te ponga a su presencia, usted no nace de nuevo. Tú tienes que llevar el ADN de Jesús. ¿Cómo uno recibe ADN de Jesús? Cuando venimos a Jesús, entramos a Jesús. Jesús nos recibe y quita nuestra naturaleza humana y pone su naturaleza divina. Nuestro espíritu pasa a ser parte, propiedad de Dios. Pero nuestro cuerpo todavía el pecado está ahí. El deseo del corazón va a estar ahí. Aspiraciones pecaminosas va a estar ahí. Las preocupaciones va a estar ahí. Dolor va a estar ahí. Enfermedades nos van a tocar. Queriendo hacer cosas. Enojo va a estar ahí todavía. Pero mientras tú naces de nuevo, la presencia de Dios que viene a habitar en nosotros empieza a controlarnos en nosotros lo malo que hay en nosotros. Entonces la gente no se puede cambiar su naturaleza humana si Dios no lo cambia. Y eso se lo cambia cuando vinimos a los pies del Señor. Pero ahora es una guerra entre cuerpo humano natural y sobrenatural espiritual. Hay una lucha. Por eso Gálatas capítulo 5:16 que decía que vivamos por el Espíritu, porque uno levanta contra otro. La carne, todo lo que la carne hace, todo lo que carne hace va contra el Espíritu. Todo lo que el cuerpo quiere, su actitud, su conducta, su lenguaje, su enojo, su pleito, su carácter, eso no es de Dios, ese es humano natural. Tú tienes que pelear contra eso, tú tienes que renunciar. Por eso en Gálatas capítulo 5:16 dice, así que le digo, vivan por el Espíritu, no de la carne. Porque si nosotros vivimos en la naturaleza humana, humanamente como persona, entramos bajo control de Satanás. Pero si vivimos en el Espíritu, entramos bajo el control de Dios. Entonces el cristiano tiene que vivir en el Espíritu, no por el Espíritu, en el Espíritu. Porque si usted le dice por el Espíritu, puede ser por el Espíritu maligno o por el Espíritu divino. Pero en el Espíritu de Dios, no en el Espíritu humano natural. Porque en el Espíritu humano natural, todo lo malo que hay en el mundo controla el enemigo y está en la naturaleza. La primer nacimiento. En el segundo nacimiento es el que está en la presencia de Dios, donde Dios te da lo que es de naturaleza de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, verdad? Encontramos el amor, ese fruto, y el fruto del Espíritu es amor. Primer cosa que es amor, porque Dios está en nosotros y provoca ese amor. Pero cuando Dios no está en nosotros, ese amor verdadero no puede producir. Es un amor interesado, amor de otro tipo de amor, de atracción. Uno lo aman porque está bonita, aunque tiene actitudes malas, pero como está bonita, me gusta porque es bonito. Atracción, no es amor. Amor es diferente. Amor desinteresado. No le importa si está bonito, si está feo, si está gorda, si está vieja, como sea, lo ama. Es amor diferente. Dios lo ama a todos, a los buenos, a los malos, porque eso es su creación, nos ama. Entonces, por eso el Señor dice, tiempo de renacimiento, renacer, volver a nacer, porque ya habíamos nacido en la carne, ¿verdad? En lo humano de mamá. Por eso Jesús dijo, versículo 6, Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo. O sea, el que nace de mamá es un ser humano natural. Lo que nace del Espíritu es espíritu. El que nace de Dios lleva la imagen divina de Dios en nosotros. Por eso, cuando vamos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, Colosenses 2, 9 y 10, dice que la plenitud divina de Dios
La plenitud completa, la plenitud divina de Dios está en la naturaleza de Jesús, en el cuerpo de Jesús, en Jesús humano, que es la cabeza de poder y autoridad. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, adquirimos esa divinidad. Nosotros somos divino. ¿Por qué es divino? Porque Dios está en nosotros. Llevamos el ADN de Jesucristo. Llevamos la sangre de Cristo Jesús. Cuando Dios te mira a ti, así, te mira la sangre de Jesús, no la sangre de mamá pecadora que teníamos antes. Eso se quedó atrás. Ahora llevamos la sangre de Jesús, te mira. Jesús, que era hijo de Dios, la sangre de Jesús nos hizo hijo. Entonces, esa es la naturaleza divina. Por eso Dios habita en nosotros. Si no fuera por la sangre de Jesús, Dios no puede habitar en nosotros. Cuando digo sangre, es vida. No es la vida que te dio mamá, que nació. Ahora la vida que te dio Dios, que es espíritu. Ahí es donde Dios habita. En la vida espiritual. En lo natural está contaminado. En lo sobrenatural, Dios limpió y creó su naturaleza divina, puso en nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, por eso, el renacimiento, tiempo de renacimiento, mucha gente va a volver a nacer de nuevo, ser hijo de Dios. Va a entender y se va a convertir a Dios. Dice el Señor, tiempo de mover del Espíritu. Este tiempo. Usted nunca, muchas cosas que nunca haya visto en su vida, este tiempo va a ver. Dios va a manifestar. Tiempo que vamos a ver el mover del Espíritu Santo visiblemente en las iglesias. Muchas iglesias que no se dedican, no van a ver. Si no hay Espíritu Santo, pues no va a haber ese movimiento del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, va a haber mover del Espíritu Santo en las iglesias. Ahora bien, en la vida de las personas también, no solamente en la iglesia, en la vida de las personas, los cambios, sanidades. En la semana pasada, mi testimonio es que la semana pasada que Pastor Ismael, la esposa de Pastor Ismael en Nicaragua, estaba enferma, 5 años, 7 días después de la operación, no iba al baño y la presión subió y se infló, no sabía qué hacer, los médicos dieron medicina y no podía nada. Entonces yo estaba hablando con él y le digo, dile a su esposa que no se preocupe, que empiece a alabar a Dios y adorar al Señor y todo va a estar bien. No, está escuchándome, está ahí. Le digo, pues vamos a orar por ella. Oramos esa noche y dice el pastor que al amanecer, esa noche, ella nunca, 7 días que no se podía dormir por el dolor, el malestar y la inflamación y alta presión, pero esa noche durmió completamente y al día siguiente tuvo evacuaciones varias veces, bajó la presión, todo se normalizó. Wow. Santo. Entonces hay cosas, milagros, que ayer, este jueves también estuve visitando una persona que el Señor lo había sanado de cáncer en la nariz. Anduve visitando, me estaba dando su testimonio, cómo fue todo. Y otro muchacho, que era, cuando estaba en el hotel, un muchacho que había llegado de la República Dominicana, de la doctora, creo que Carmen Herrera, y él estaba ciego. El Señor lo sanó y me estaba contando que ahora es un profesional de influencia, el muchacho. Está en posición privilegiada. Wow. Entonces, ese tipo de movimiento nos vamos a ver. La gente que no vieron esas cosas, ni yo tampoco lo creía, pero ahora yo lo veo en mis propios ojos. Mover del Espíritu Santo, darme palabra, lo que yo pienso, de lo que yo siento, nadie sabe. El Señor me da la palabra a través de sus miembros, a través de sus instrumentos. Entonces el Señor dice,
tiempo de mover del Espíritu. Tiempo en que vamos a ver el mover del Espíritu Santo visiblemente y fuertemente. En nosotros cambios, sanidades de las enfermedades, liberando a los endemoniados. Vamos a ver eso. Este es el tiempo, dando instrucciones y estrategias para vivir como hijos de Dios en lo sobrenatural. Todos estos tiempos, ya creo que desde el comienzo del año, y yo no he buscado los textos para predicar. Todo este tiempo venimos estudiando la palabra que Dios nos está dando. Dios está dando instrucciones, estrategias, cómo vivir. Nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabíamos. Pero ¿qué hacíamos cuando no sabíamos? Bueno, creemos que orar, pedir y ayunar, ya, eso es todo lo que tenemos que hacer para que el Señor nos escuche y que nos sane. Pero ¿qué nos dijo el Señor? Alábame. Alábame. En los momentos más difíciles, alábame. En la enfermedad, alábame, alábame. Ora, alaba, clama, alaba. Eso es todo. Eso es todo lo que necesita hacer. Como estábamos estudiando el domingo pasado, cuando alabamos, nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros y nos conectamos. Y cuando nos conectan a nosotros, suceden milagros, suceden sanidades, rompimientos de ataduras, rompimiento de todo yugos y cambios en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nos cambia la panorama. Dios es el que hace. Lo que necesita hacer los milagros es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cambios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo. Cambio en nuestra actitud, conducta, lenguaje, carácter, en el matrimonio, con los hijos. La presencia de Dios es el que cambia. Si no hay la presencia del Espíritu Santo, no va a haber cambio. O usted va a ser un cristiano medio cristiano, pero de carne, pero de vez en cuando espiritual, cuando hay problemas, buscando a Dios. Pero ahora este tiempo va a haber mover del Espíritu Santo fuerte en la iglesia, en la vida de los hijos, en la familia, en los matrimonios. Vienen tiempos que Dios mismo va a actuar, dando instrucciones, dando estrategias, cómo vivir en esta tierra, en lo sobrenatural como hijos de Dios. Ahora nosotros tenemos que buscar esa presencia, que el Espíritu Santo que nos revele en los problemas qué tenemos que hacer, en las necesidades qué tenemos que hacer. Verá que cuando a los discípulos, esta semana me van a arrestar, me van a crucificar, me van a matar, en el tercer día voy a resucitar. Jesús no le pregunté, entonces, maestro, ¿qué vamos a hacer? No le preguntó. ¿Qué dijo Pedro? Aquí tengo una espada, maestro, no te vamos a dejar que te lo maten. Valiente, ¿no? Pero no le preguntó a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Ese error cometemos día a día los cristianos. Cuando hay un problema, nosotros queremos resolver los problemas. Cuando hay una situación, nosotros tomamos decisiones sin consultar con el Señor, ni orar, ni preguntar, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué? Nada. Lo que hacemos, atrevimientos de que Dios te apoye. No, yo soy hijo de Dios, Dios me tiene que apoyar. Pero si estás haciendo a tu manera, pues Dios te va a apoyar, pero pues ya metiste la pata. No, ese ahora es problema, tú tienes que cargar. Ahora que Dios dice la palabra de Dios que el hombre no esté solo, no es bueno que esté solo. Ahora me casé con esta mujer, me está haciendo la vida imposible. Dios me tiene que ayudar. Señor, tú me diste esta mujer, ahora no, humíllate delante del Señor, reprende ese espíritu que están causando problemas por la ignorancia. Muchas veces cuando no hay esa presencia en nosotros, hacemos las cosas ignorantemente, creemos que Dios te va a apoyar. Dios no te va a apoyar, aunque se eres su hijo, pero estás bajo control del enemigo. Tú eres hijo de Dios, sí, hija de Dios, hijo de Dios, pero estás actuando como una cabra, no como una oveja.
Entonces, ¿cómo Dios te va a apoyar? Dios no va a apoyar. Dios nunca te dijo eso, pero tú quieres que Dios haga las cosas. Dios no funciona así. Si no está dentro de su voluntad, Dios no va a apoyar. ¿Mm? Si Él haya prometido, sí. Ahora bien, a las personas que acepten a Jesús, que empiece a creer en el Señor, Dios va a empezar a mover a esas personas. Usted se va a asustar. Ese tiempo que viene, este tiempo de mover del Espíritu Santo. Persona recién convertida te va a predicar a ti. Oye, pero esto que se convirtió ayer ahora me quiere predicar. Pero ese lleva el Espíritu Santo, tú no llevas el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llamó para ese. A ti te llamó para otra cosa. Cada cual tiene un propósito por el cual Dios lo llama. Uno para predicar, otro para profetizar, otro para sanar, otro para enseñar, otro para evangelizar, otro es apóstol, otro es profeta, etcétera, etcétera. Diferentes llamados. Pero si tú no acercas a Dios, ese llamado está ahí. Evangelista poderosa, pero si vive una vida desordenada, nunca va a llegar a ser. Sí, cuando predicas la gente te escucha, se sana, pero tu vida está perdida. Entonces, Dios te va a pedir cuando vaya a su presencia. Yo te di este don para trabajar para mi obra, pero tú estabas haciendo otra cosa en otro lado. Te va a pedir la cuenta. ¿Y qué va a decir, Señor? Esta semana, hermano, me estaba diciendo, ayer, que una persona le llamó, una persona llamó a hermano Ismael, le dijo que su abuelita está muy enferma. Está por morir, pero no puede morir, porque dice que tiene una deuda con Dios. Que desde que convirtió nunca ha pagado diezmo. Yo no sabía que ese diezmo también tenía que verse en eso. No tiene con qué comprar su pasaje. Entonces dice que el nieto lo mandó $100 de aquí. Entonces le estaba preguntando al nieto, al pastor, si era suficiente para $100 comprar el pasaje para ir al cielo a mi abuela, porque dice que le perdió el pasaje, no tiene pasaje, porque nunca puso diezmo. Luego, si lo mando 500, no, dice que le dijo, no, con suficiente, con 100, con tal que haga con todo el corazón. Entonces, muchos creemos que no, los diezmos no, eso es para los pastores, eso es para los así. Y no sabemos. La palabra de Dios dice, me robas. Pero muchas veces no, creemos que no, porque pues, es pura manipulación. Pues no lo plantas. Por eso yo no pido diezmo a nadie. El que quiere hacer, que lo haga, el que no quiere hacer, allá tú, su problema con el Señor. Yo solamente le digo por qué tengo que hacer, por qué es lo que tiene que hacer. Si quiere orar, pues ore. Si no quiere orar, pues no ores, es tu problema. Yo no puedo obligar, yo no voy a estar ahí con pistola, ora ya, o alaba a Dios. No, yo no voy a hacer, solamente voy a estar informando. Si usted quiere estar, como Dios dice, Dios da instrucciones, Dios da estrategia. Si tú no quieres usar, siga las instrucciones, estrategia tuya, desde que nació, viene fracasando y va a seguir fracasando. Dios sabe lo que es correcto para nosotros. Pero si nosotros no queremos hacer, Dios no nos va a obligar. Si tú quieres estar ahí en su locura, en su engaño, en su mentira, en su soberbia, en su manera de ser humano, el diablo te va a estar controlando ya. Pero Dios da estrategia. El Espíritu Santo va a mover para que la iglesia empiece a caminar poderosamente, con autoridad, exitoso sobre la tierra. Tiempo de manifestar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará revelaciones espirituales que no entendemos muchas veces para proclamar el Evangelio sin temor a las naciones. Dios nos va a revelar muchas cosas este tiempo. Por eso Gálatas capítulo 5, 16 dice que tenemos que andar por el Espíritu
significa vivir a Cristo, Amén. ser un Cristo más. Amén. Por eso Gálatas 5, 19, 17 dice, porque la carne, desea lo que es contrario al Espíritu Santo. La carne. La carne no quiere ir a la iglesia. La carne está cansada, no quiere orar. La carne no quiere dejar de comer cerdo. La carne, muchas cosas. La carne. La carne no quiere carne vieja, quiere carne joven. Así, la carne. La carne siempre desea lo que es contrario a lo que Dios quiere. Cada vez cuando tu mente pasa algo, no lo piensa lo primero, pida la dirección del Espíritu Santo, si es su voluntad. No haga las cosas como tú quieres. Si alguien te ofrece un trabajo, Señor, ¿este es parte tuya o no es parte tuya? No, este buen trabajo, me pagan bien, pero tengo que trabajar 24 horas. Te vas a matar en 3 días. Te van a decir, no, paga bien, pero ese no es mío. No vas a poder ir en la iglesia, no vas a poder orar, no tienes tiempo para orar, ahí te va a llenar de enfermedades, te va a dañar los ojos, etcétera, etcétera. Dios es el que sabe. Pero nosotros, como muchas veces, con nuestro atrevimiento humanos, hacemos las cosas como nosotros queremos hacerlo. Entonces nos caemos en la trampa del enemigo. Por eso Dios está diciendo, este es el tiempo de mover del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 10 dice, tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa vivir a Cristo, vivir como Cristo vivió, en obediencia, sin quejarse, vivir como en nada Cristo hacía. Si le preguntara cómo Cristo vivió, bueno, Cristo era poderoso, entonces tiene que ser poderoso. ¿Pero por qué era poderoso? No porque era hijo de Dios, no porque la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Cuando Cristo estaba, después de bautizarlo, el Espíritu Santo vino a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús lo llevó a hacer ayuno. La Biblia nos dice que Jesús ayunaba. Primera vez que Jesús salió a ayunar, cuando lo llevó por el Espíritu para que el enemigo lo tentara. Jesús dependía del Espíritu Santo. ¿Nosotros dependemos del Espíritu Santo o nuestro capricho? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que dejar como Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió, guiado por el Espíritu Santo, obediencia al Padre, hacia la voluntad del Padre, no lo que como Él quería. Ahora, dice el Señor, tiempo de milagros y avivamiento de líderes. Este es el tiempo de milagros y avivamientos de líderes. Va a haber muchos milagros, sanidades. Dios mismo va a intervenir a hacer esos milagros. Dios va a usar a sus siervos. Pero si usted no cree al pastor, pues no sé cómo va a ser usted. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a usar sus siervos. No necesariamente tiene que ser el pastor. Puede ser un hermano, puede ser su mamá, puede ser abuelo. Dios es el que sabe. Como decía hermana Miriam, que no podía tal cosa, y yo oré y le dije que lo creyera y sucedió. No porque solo el pastor, sino usted también. Tú eres hijo de Dios. El poder de Dios está contigo si el Espíritu Santo está contigo. Amén. Así que va a haber muchos milagros y también tiempo de renovación y cambios radicales en la vida de los espirituales, de los líderes, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros. Va a haber mucho deseo de buscar a Dios, a leer la palabra, a orar, a buscar. Es el Espíritu Santo va a provocar. Por eso dice, es el tiempo de avivamiento de los líderes, los que están en la cabecilla, los que están dirigiendo la iglesia. Tenemos que prepararnos para recibir esas promesas, eso bienestar que Dios tiene preparado, que Dios tiene sus líderes, sus
sus instrumentos para darnos, y nosotros tenemos que estar al tanto para recibirlo. Entonces los líderes Dios los va a levantar en oración, en adoración, búsqueda de su presencia. Dios mismo va a estar provocando. Algunos ya sentimos. Algunos me decía que, un hermano me decía que yo estoy leyendo, ya voy para tal texto, o yo voy para tal, leyendo tal cosa. Yo no lo mando a leer, pero está leyendo. Dios mismo está provocando. ¿Ve? Y si yo le preguntara, ¿quién es el que lea la Biblia? Les va a levantar la mano a ustedes, ¿verdad? Los que leen la Biblia. Y los que no leen también se levantan. Aunque no leen, pero pues están deseando, pues va a leer. ¿Sí o no? Va a leer, por fe. Por fe vamos a decir que ya están leyendo. Gloria a Dios. Tiempo de ensanchamientos. ¿Qué es ensanchamientos? ¿Ensanchamiento de qué? Tiempo de extender o ampliar el espacio donde estamos. Tal vez va a tener casa grande o la iglesia grande, espacio grande para recibir mayor número de personas que vienen a la presencia del Señor. Este es el tiempo de que nosotros vamos a salir de este lugar. Dios nos está dando tiempo de ensanchamiento, tiempo de buscar lugar más grande. Fondo, no sé dónde va a salir, pero Dios va a proveer. Amén. Si Dios dice que hagamos, pues hay que seguir el consejo del Señor. Esa es la estrategia que nos da el Señor. Prepararnos para recibir esa bendición que Dios nos está dando, ensanchar nuestro espacio, abrir nuestros corazones. También puede significar abrir nuestros corazones para recibir mejor la voluntad de Dios. Abrir nuestros corazones. Tiempo de ensanchamiento puede ser abrir nuestro espacio para recibir más personas, o abrir nuestra mente, nuestros corazones para recibir mejor la voluntad de Dios. O sea, tenemos que creer más, tenemos que ensanchar nuestra mente, nuestra fe, tenemos que aumentar la fe en el Señor. Tiempo de expansión. Este es un tiempo de expansión, este tiempo. ¿Qué es expansión? Tiempo de crecimiento espiritual. Tiempo de crecimiento espiritualmente y tiempo de crecimiento numérico de la iglesia. Tiempo de expansión, agrandarse más. Su cheque también va a agrandar su cheque si están dando diezmo. El tiempo de ensanchar, expandir. Tiempo de crecimiento espiritual en conocimiento y mayor conciencia de las cosas de Dios, de los mandatos del Señor. Expandir. Usted mismo va a expandir, abrir más para Dios. Expandir su conocimiento espiritual, acercar más a Dios, abrir más su corazón, expandir, abrir su corazón para Dios. Este es el tiempo. Usted tiene que abrir sus corazones, su mente a Dios. Tiempo de posicionamiento. Tiempo de posicionamiento. ¿Posicionamiento de qué? Posicionamiento significa priorizar nuestra vida espiritual. Priorizar. Para posicionar el lugar que Dios te ha dado. Puede ser en lo natural también. Si Dios te ha llamado en un trabajo, es para llegar a ser líder ahí. Si Dios te haya puesto en un trabajo, es para ser administrador. No quedarse ahí abajo, tomar posición como hijo de Dios. Si Dios te ha llamado para ser profeta, pues toma su posición como profeta. Siéntate aquí, no me siente allá. Cuando el Señor te dé palabra, ya me esté dando y te doy el espacio para que te hable. Adoradores, pastores, evangelistas. Si Dios te ha dado evangelista, pues empieza a actuar, empieza a estudiar, empieza a prepararse más. Tenemos que posicionar esa posición que Dios te dio. Nadie te va a poner, bueno, como estás guapo, bonito, te voy a hacer pastor. Pues no te va a poner pastor. No, tú tienes que posicionarte. ¿Cómo posicionar? Prepararte. Que Dios te empiece a usar. Pero si no estás posicionado, ¿cómo Dios te va a usar?
Bueno, si Dios quiere que yo sea pastor, que me venga aquí a llevar de aquí. No, usted tiene que buscarlo. El agua no va a llegar en su cama para que usted lo tome. Usted tiene que levantar de la cama para ir a tomar. Y algunos tienen que comprarlo. Así que nosotros tenemos que posicionarnos en la posición que Dios nos ha dado, tomar nuestra posición que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas posiciones? A ver, le pregunto. Tiempo de posicionarnos. Evangelistas, pastores. ¿Qué más? ¿Qué posición nos dio el Señor? Tomar posición como hijo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Tú no eres un mendigo para estar pidiendo a la gente, a Dios, Señor, mándeme el trabajo, Señor. Nosotros no somos mendigos. Salga a buscar, Señor, ahora voy a salir a buscar, tú vas delante de mí, voy a encontrar mejor trabajo. Señor, tú tocarás la puerta, tú ya tienes la puerta abierta. Entra a la oficina donde no te sientas, no te minimices. Es que yo soy latino o que yo no hablo bien el inglés. Pregúnteme a mí. Cuando yo estaba trabajando en Brickell Avenue, yo no hablo bien el español y mucho menos inglés. Imagínense. Y me puso como supervisor ahí. Y los gringos estaban ahí sobre mí, o estudiados, universitarios. Y yo, sin saber hablar inglés, ni mucho español, ni mucho menos inglés. Pero ¿cuántos años trabajé? Ahí trabajé 23 años. Yo creí que yo era superhombre. Y yo no era nada, no sabía nada. Donde yo estoy, cuando yo estoy ahí no pasa nada. Todos los problemas se resuelven solo. Cuando Dios te llama, tú tienes que posicionar. Así dice, somos hijos. Tenemos que posicionarnos como hijos, como reyes, como sacerdotes, como representantes de Dios aquí en la tierra, embajadores, actuar como hijo de Dios. Su actitud, su conducta, su lenguaje, su carácter, su forma de comportar como hijo de Dios, su honestidad, su sinceridad, su amor, no solamente, no hay que ser racista, ni separatista, ni egoísta, ni quejones, ni llorones, nada de eso. Como hijo de Dios, autoridad, como rey, ahí ningún espíritu te puede levantar contra ti. Toma su posición. Si hay pleitos, discusiones, entra al baño. Esta semana pasó un milagro en mí. No le conté. Cuando fui a orar por el abogado, el vicepresidente del Corte Suprema de República Dominicana, creo que es, Lino Vázquez. Cuando yo vine a la casa, al amanecer, cuando me levanté en la mañana, sentía dolor de garganta, como que me iba a dar gripe. No le dije a mi esposa para no asustarla. Tomé un cafecito caliente, un té caliente, y vine aquí en la tienda. Cuando estaba en el mediodía me sentía muy mal. Me sentía muy mal. Y el Señor me dice, ¿qué estás esperando para atacar a ese demonio? Mi esposa no sabe. Mis hijos, mi nieto tampoco sabe. Entré al cuarto a reprender a ese espíritu. Después de una hora yo ya estaba bien. Hasta sol de hoy ya estoy bien. Ya me estaba dando no sé qué cosa. Me presionaba, dolor de cabeza, dolor de cuello, no podía tragar, tomo el agua y me sentía muy mal. No le dije a mi esposa. Pero el Señor me sanó. Solo entré ahí a orar, reprender, tomar nuestra autoridad que Dios nos ha dado como hijo, como reyes, sacerdote. Ahí tenemos que posicionarnos. Es el tiempo de posicionamiento. Pero usted dice, pero yo, ¿qué voy a ir? Al diablo no me va a hacer caso. No, Dios no me va a hacer caso. Si yo le digo, pues tal vez pastor, pero yo no, ¿qué sé yo? Dudar. La duda no es de Dios. El que duda no va a recibir nada. Toma su posición como hijo de Dios, como hija de Dios. Para ti no hay nada imposible si tú estás con el Señor.
Dios. Pero si tú no estás con el Señor, todo es imposible. Todo es problemático. Todo es dificultoso. Pero si Cristo está ahí, toma su posición como hijo, como reyes, como sacerdotes, como representante, como embajador de Cristo. Lo que tú dices, Dios lo respalda. Lo que tú digas, eso va a suceder. Lo que tú mandas tiene que ocurrir, tiene que realizarse. Porque tú representas a Dios aquí en la tierra. Tenemos que posicionarnos. Este tiempo, en los tiempos anteriores no lo hicimos, pues hay que hacer. Este es el tiempo de posicionamiento, dice el Señor. Muchas veces quejamos. No, aquí no hay nada de quejarse. Si está mal, pues la arreglamos. Si es demonio, pues lo expulsamos. Como le estaba regañando a una persona, pastor, ora por mí, mi gente está orando por mí también. No, puede orar 1000, 10,000, 20,000, pero si no está con Cristo, no pasa nada. Ay, pastor, te invito a mi iglesita pequeña, humilde, pero te invito a... No, hermana, eso está diciendo mal. La iglesia es pequeña cuando no hay Dios. La iglesia es grande donde hay Dios, porque su Dios es grande, poderoso, autoridad, todo lo tiene. Ahí está la presencia de Dios. La iglesia no se mide por su tamaño. La iglesia se mide por la presencia del Espíritu Santo. Usted puede estar en una iglesia que tiene todos los días actividades, todo el día orando, o hay actividades, pero si no hay Espíritu Santo, nada está haciendo, entreteniendo a la persona. Y muchas veces la iglesia no reacciona. Dios le habla, a algunos se reaccionan, a algunos no, eso es normal. Pero tú tienes que actuar, posicionarte lo que tú eres. Eso es lo que el Señor dice. ¿Cómo? Tenemos que organizarnos, ¿verdad? Tenemos que organizarnos. ¿Cómo vamos a posicionarnos? La silla está vacía, tú tienes que posicionarnos. ¿Cómo vamos a organizarnos? Dedicar más a las oraciones constantes. Dedicar más en nuestra espiritualidad. No, porque mi abuelo es tal religión, por lo tanto yo soy de esa tal religión. Con esa tal abuelo usted va a ir al infierno. Con esa mentalidad de creer que lo que hizo mi abuelo luchó, tal vez está en el cielo. Pero si tú no estás luchando, estás creyendo que lo abuelo hizo porque de vez en cuando canta una alabanza, de vez en cuando lee la Biblia, de vez en cuando va a la iglesia, ¿tú crees que ya estás salvo? El diablo te tiene controlado. Tenemos que posicionarnos, dedicarnos en oración, alabanza, meditación en la palabra de Dios todos los días. O sea, tenemos que establecernos metas claras de lo que somos. ¿Quién soy yo? Voy a empezar a partir de hoy voy a hacer estas cosas todos los días. Traza sus metas. No te quedes ahí como un pajarito perdido. No, tú tienes que actuar como por lo que te llamó el Señor. Dirigir para eso. Metas claras tenemos que establecer para leer la Biblia diariamente. Orar siempre. Andar en espíritu. Hay que practicar andar en espíritu. Orando siempre, alabando a Dios. Nuestra mentalidad con el Señor, meditando en su palabra. Hay que practicar. Dejar de pensar de su trabajo, de su salud, de su esposo, de su esposa, de su familia, de su finanza, de su carro, de su teléfono, de su edad. Olvídate de todo eso. Empieza a orar. Dedicar en las cosas del Señor. Diariamente. Dedicarse a solas con el Señor, en comunión. Ajustar nuestros horarios del día, según sea necesario, a pesar de que nuestra vida y nuestra agenda muy ocupada, agitada, pero hay que ajustar para Dios. Hay que crear tiempo para Dios. Tiempo del Señor, aunque haya invitación, aunque te invite a ir a Daniel Ortega o presidente Obama o presidente Fidel Castro o Gorbachev o quien lo llame. No importa el plan, lo que está hecho está.
Tú tienes que alinear con el Señor. Los demás son secundarios. Primero Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor. Tiene que poner a Dios sobre todas las cosas. No su finanza, ni su pareja, ni sus hijos, ni su mamá, ni su abuelo, ni nadie. A Dios primero. Hay que tener metas claras de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a posicionar lo que es donde Dios nos quiere poner. Pero tú, sí, pero mi abuela dice que pero hoy no puedo porque tengo cumpleaños, porque tengo que ir a comer con mis hijos, hoy tengo compromiso, no puedo moverme, pues te va a quedar en la calle. No va a posicionar lo que Dios te tiene preparado para ti. Tú tienes que posicionarte, metas claras, ajustar sus horarios del día, ajustar su tiempo de día, ajustar los días que Dios te ha dado, no solamente estar en una sola cosa. Poner a Dios también. Cosas del Señor, tu trabajo, familia, su comida, su teléfono, su WhatsApp, su Facebook, pero hay que poner a Dios también. Hay que organizarnos para poder posicionar. Dice el Señor, es un tiempo de cambios. Voy a terminar con esto. Más adelante el Señor han hablado muchas cosas. Dice, este es un tiempo de cambios. Va a haber muchos cambios en la vida, pero el Señor no se especifica qué tipo de cambios viene. Tiempo de cambios. No sabemos qué tiempo nos avecina. A la tierra o a la familia, a la iglesia, en mi día, en mi cuerpo, no sé qué tiempo. Tiempo de cambios viene. Puede ser cambios en la esfera mundial. Puede ser en la economía mundial, en la economía de la nación, puede ser en lo social, o tal vez puede ser en el tiempo que vivimos, en la atmósfera, las temperaturas, o cambios en las iglesias, yo no sé, pero el Señor dice que es tiempo de cambios. Nosotros tenemos que empezar a cambiarnos a la manera de Dios. Tiempo de cambios. No de lo que dicen, de lo que oye, de lo que piensan, déjalo ahí. Tú trata de cambiarte, cambiar a la manera de Dios, vivir a la manera de Dios, actuar a la manera de Dios, andar a la manera de Dios, comportarnos a la manera de Dios, no como otros quieren, como otros piensan, como otros dicen, sino vivir a la manera de Dios. Tiene que cambiarnos nosotros mismos, proponer ese cambio para Dios. Entonces vamos a recibir todo lo que Dios nos está preparando para nosotros. Tiempo de transformación. Nosotros tenemos que luchar para transformarnos. Hay que pelear la batalla. Hay que esforzarnos. No hay que dejar llevar por los amigos. No hay que dejar llevar por las culturas. No hay que dejar llevar por la gente. No hay que dejar por los que escucha o por las doctrinas de lo que tú escuches, sino deja llevar por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que tú quieres hacer, ora. Ponga en la mano del Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo debo de actuar? Y Dios te va a dar la dirección. También se puede significar que va a haber cambios en la vida personal, ya sea para bien o ya sea para mal. Puede haber cambios, no sabemos qué cambios, pero tenemos que proyectar en nuestra vida, en la vida de la iglesia, de la manera que Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos vivir, podemos alcanzar, podemos tener lo que no lo tenemos, posicionarnos la posición que Dios nos ha dado. Tenemos que proyectar. Usted es responsable. Nosotros somos responsables. Dios nos está dando las instrucciones. Dios nos está dando un señalamiento, nos está dando las pautas. Y nosotros tenemos que actuar. Tenemos que decidir. Nosotros tenemos que esforzar. Si nosotros no nos esforzamos, el enemigo va a tomar ventaja. El enemigo nos va a manipular y no vamos a lograr tener lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Así que proyectarnos
lo que es agradable delante de Dios y en la familia, en la sociedad, para tu vida, para su salud, para tu bienestar. Tú tienes que proyectar, tú tienes que identificar, tú tienes que mirar, tú tienes que tomar decisiones en su vida. Porque este tiempo es el tiempo que nosotros tenemos que tomar decisiones. Si nosotros no lo hacemos, nadie va a hacer por nosotros. Dios ya tiene planes para nosotros, pero nosotros tenemos que ajustar nuestro plan al plan de Dios, no al plan de nosotros. Tal vez nosotros queremos este año, pues voy a vivir más al norte porque aquí en Florida hace mucho calor. ¿Será el plan de Dios? Tenemos que pensar primero antes de actuar. Ponga en la mano del Señor todos sus planes y Dios te va a dar la dirección. Dios nunca te va a llevar para hacer cosas malas. Dios te va a llevar para el bien y usted va a ser exitoso. Si Dios te lleva es para tu bien, no para tu mal. Vienen cambios, puedes cambiarnos de posiciones. Este año va a suceder muchas cosas que nunca hemos esperado. Vienen cambios. Así que tenemos que estar preparados. El próximo domingo vamos a continuar esta palabra que nos dio el Señor. Que el Señor les bendiga su palabra.